Bienvenidos a Madre de Cabras, el podcast. En este capítulo tengo a una invitada muy especial en la que vamos a hablar sobre la fashion media, las revistas y el mundo underground. La verdad que sinceramente yo no conozco mucho el mundo underground, entonces para eso está ella, para hablarnos de ello. Bienvenida Marta Kornelski. ¡Hoy! Muchas gracias. Un placer estar aquí, me hace mucha ilusión. Bueno. Como empecé con el capítulo de Anaís, voy a empezar con ¿quién es Marta Kornelski? Venga, voy a ello. A ver, el de Anaís es una pasada. Si no lo habéis escuchado, tenéis que escucharlo todos, o sea, ya. Un besito para Anaís. Por favor, sí. Marta Kornelski, pues Marta Kornelski, joder, es complicado. Es una persona que empezó en el mundo de la moda cuando era muy niña, empecé trabajando de modelo, siempre me ha apasionado el mundo de la moda desde una perspectiva bastante diferente y empecé trabajando de modelo pues desde muy niña y desde ahí pues he ido creciendo en el mundo de la moda en diferentes aspectos hasta pues tener mi propio medio, digamos. Bueno. Y pues básicamente eso, que nos cuentes un poquito tu trayectoria para que te conozcan mejor, sepan quién eres, @Marta Kornelski en Instagram. Bueno, pues a ver, eso, yo empecé nada, siendo muy niña en el mundo de la moda, trabajando de modelo, empecé con 12, 13 años, siempre me había gustado el mundo de las tendencias, siempre lo veía desde un punto de vista diferente y bueno, pues me metí a una agencia de modelos, empecé a trabajar, fui haciendo cosas, desfilé en Fashion Week, luego fui creciendo como modelo, pero siempre pues me gustaba mucho apoyar a los jóvenes diseñadores, incluso mi agencia muchas veces no me permitía trabajar porque muchas veces los jóvenes diseñadores no tienen presupuesto para poder contratar modelos y demás y a mí me encantaba siempre como unirme a todos los proyectos de gente emprendedora. Entonces cuando terminé a esto, yo tenía, pues era el momento blogs y demás y siempre me ha gustado mucho escribir, entonces estuve escribiendo con algunos medios, pudiendo ir a Fashion Week, bueno, como desde el otro punto de vista diferente más allá del de modelo, sino como persona que le gusta la moda. Entonces, bueno, fui creciendo, terminé de trabajar de modelo y empecé a trabajar con algunos medios, pues un poco como redactora y demás, hasta que me surgió la oportunidad de crear Wagwan, que es mi medio junto con mi compañero Guillermo. Y bueno, ahora trabajo como directora creativa también para algunas marcas y llevando temas de comunicación de marcas, prensa y demás, más allá del proyecto de Wagwan, que es un medio independiente. Y en Wagwan, ¿qué podemos encontrar para nuestros oyentes? Bueno, te cuento un poco así la historia. Wagwan es un proyecto que se creó en principios de 2016. En un principio éramos un grupo de personas bastante amplio que fuimos aportando diferentes ideas y demás y después a la hora de continuar el proyecto nos quedamos mi compañero Guillermo y yo, que somos los fundadores y los creadores de Wagwan, porque esto empezó en 2016 al principio, pero después pues algunas personas no pudieron continuar en el proyecto. Wagwan, lo primero es, se pronuncia Wagwan, mucha gente nos llama Wag cariñosamente, pero viene del término del slang inglés, que es, bueno, se utiliza muchísimo en Londres, que es como un WhatsApp o algo así, que viene del qué está pasando, Wagwan, o sea, allí lo utilizan como un término de hey, Wagwan. Entonces nos gustaba mucho la idea como de qué está pasando realmente, porque al final para nosotros el medio es un punto de encuentro a nivel de tendencias de qué está pasando en realidad. Nos encontrábamos en un punto en 2016 que, bueno, y nos sigue pasando actualmente, que nos rodeábamos de mucha gente tan talentosa y tan buena y nos dábamos cuenta de que los medios no se fijaban en ellos porque eran de repente pues alguien muy pequeño, alguien que tenía 200 seguidores, que para un medio como un Harper's, un Vogue, no era relevante porque al final no les reportaba tráfico, pero claro, esas personas necesitan un punto de crecimiento
Y para nosotros era muy importante que nuestra generación y las generaciones que vienen tuvieran ese punto de referencia de decir, ostras, ¿dónde puedo encontrar lo nuevo que está pasando? ¿Dónde puedo encontrar esa generación efervescente? Entonces, pues eso, Wagwan es un punto de encuentro. Al final es un medio de tendencias, no es solo de moda, hablamos también de música, hablamos de arte, bajo el concepto de qué está pasando, del nombre. Qué guay, la verdad, me gusta muchísimo. De aquí surge también como ya una duda que creo que la relaciona muchísimo y en sí es como la relación entre vuestro medio, entre WAG y el mundo underground. Uh-huh. Sí, a ver, nosotros es lo que te comento, siempre era como, jolín, nos rodeamos de muchísima gente tan talentosa y conocemos a un montón de artistas, pues que al final mi compañero que viene del mundo de la publi, yo vengo más del mundo de la moda, nos rodeábamos de diseñadores, ilustradores, que al final también formaban parte de nuestro círculo de amistades, pero que decíamos, ostras, pues ¿y por qué esta persona no la sacan? ¿Por qué esta persona necesita trabajar el triple para que un medio grande, que al final le dé visibilidad? Entonces creímos que era muy importante aportar a estas personas y formar parte del mundo underground. Para nosotros, ya no solo por ser un medio independiente, que esto es muy complicado de gestionar, muy complicado de hacer, porque al final pues los medios más grandes tienen el soporte de muchísimas marcas a nivel publicitario, pero también de grupos editoriales, que al final un medio independiente no lo tiene. Y es todo, pues tú te lo guisas, tú te lo comes, que está muy bien, es muy guay, pero es muy valiente. Y entonces queríamos encontrar como este punto de underground y que el underground sea para nosotros un punto de referencia, también de cara a que es nuestro espacio, donde nos sentimos más cómodos. Y para quien no lo sepa y quien no lo sitúe, ¿qué es el mundo underground, la movida underground, el término underground? A ver, el término underground viene un poco asociado a los bajos fondos, por así decirlo, o sea, lo que es el término, y viene pues un poco de lo subterráneo, de lo que no está en la superficie. Es como la búsqueda de lo subterráneo hasta que sale a la superficie. Entonces, ¿qué podemos decir que es underground? Algo que no es masivo, algo que en un principio no es masivo. Hay muchos artistas, muchos diseñadores que en un primer momento no son underground y luego pasan a ser un masivo. Podemos poner el caso de Nati Peluso, que ha estado en entrevistas con nosotros, el caso de Bad Gyal, el caso de Dominico, por ejemplo, que también la primera colección la estrenó en Wagwan y ahora es bastante referente y demás. Pues es como que en los inicios de esa persona de esa persona, diseñador o artista, empiezan siendo underground. Entonces, nosotros lo que nos gusta mucho es formar parte de ese momento de hacerle a esa persona, artista, diseñador, lo que sea, salir a la superficie para que en un futuro pueda ser mainstream y otros medios, otras marcas y demás, el público más masivo pueda llegar a conocerlo. Es un trabajo difícil en el sentido porque no todo el mundo tiene la capacidad de poder ver qué tipo de persona puede llegar a funcionar luego en el mainstream, pero la verdad que lo tenemos, tanto mi compañero como yo, bastante innato, entonces funciona muy bien con nuestro medio. Claro, en realidad seríais como la unión, sois como la mano que le cede al underground para que se pueda hacer mainstream, porque al final sois un medio que tenéis una repercusión, tenéis un nombre ya conocido, en realidad dentro de, o sea, vuestro medio, aunque apoye siempre lo underground, ya sois un medio mainstream, porque os conocen. Entonces sois la mano que le cede pues eso, la mano de ayuda al underground para que en algún momento vaya a llegar a ser mainstream. Totalmente, totalmente. O sea, sí que al principio cuando comenzamos éramos obviamente más underground y al final ahí es nuestra esencia y por eso nunca la queremos perder, pero sí que es verdad que puedes encontrarte más en mainstream en Wagwan. Sí, sí, incluso pues entrevistas a artistas más masivos, más conocidos. Se me viene a la cabeza Kea, por ejemplo, que es bastante mainstream, es bastante masivo, pero no queremos perder nunca la esencia de sacar pues a artistas que realmente lo necesitan. Al final nosotros somos una plataforma
y un altavoz. Queremos ser un altavoz para todas esas personas que no tienen, o sea, que mandan un mail a un medio más grande y no le responden porque no es su sitio. Entonces sí que luego nos ha pasado de que otros diseñadores ya se hacen tan masivos, o diseñadores, artistas, se hacen tan masivos que ya no tienen tanta cabida con nosotros, digamos, y demás, pero nos hace muy felices ver cómo van creciendo. Al final, los otros medios más grandes ven en Wagwan una plataforma de efervescencia constante, oh, ¿qué está pasando? Vamos a ver lo que está pasando. Como algo precursor de tendencias, de personalidades, de artistas. Es que nos ha pasado pues bueno, con Yedet, por ejemplo, la primera entrevista que hicimos con ella fue cuando sacó su primer libro. Entonces, al final consideramos que acabamos descubriendo a personas muy talentosas, dándoles ese altavoz que realmente necesitan y que otros medios no lo hacen, y es muy importante para nosotros seguir haciéndolo. Vale, bueno, y como vuestro medio en sí se genera en torno al mundo underground, ¿podrías decirme más o menos que tú sepas o que tú entiendas pioneros en la movida underground en general? Yo te voy a poner el ejemplo que a mí más me inspira, aunque quizá no tenga que ver con un medio, que para mí es Vivienne Westwood. Para mí ella, tanto el crecimiento de su marca, incluso la esencia que sigue teniendo con su personalidad y con la firma, es todo un ejemplo de una persona underground pionera. Encuentro en ella un punto de inspiración brutal, aunque no lo pueda llevar al diseño porque yo tengo un medio y trabajo de otra manera. Para mí ella es toda una pionera. Yo es que, o sea, por ejemplo, yo veo a Vivienne Westwood como pionera también de la movida underground, pero porque al final el término underground se gesta de una forma, o sea, que se gesta súper recientemente. Realmente todo el mundo ha empezado en sus principios como algo underground, obviamente, pero la palabra underground se gesta ya cuando hay más influencia en los medios y la forma en la que se desarrolla tanto la moda, la música, la prensa, todo toma un camino al final más enfocado a la media en sí, porque obviamente Balenciaga en media no tenía ningún poder alguno. O sea, Cristóbal Balenciaga en su momento no había media, o sea, en su momento se conocía su trabajo porque la gente veía su trabajo. Encima él no respondía a entrevistas, entonces menos aún se conocía su trabajo por algo escrito, por algo visual, en plan foto, sino por en sí de boca a boca en ese momento. Lo underground al final se acaba gestando cuando ya en sí todo artista, pintor, escultor, cantante, diseñador, depende de publicidad en sí a través de medios de comunicación, redes sociales, revistas, periódicos y demás, para acabar llegando a lo mainstream. Eso para poner en contexto un poquito desde dónde, en plan, desde cuándo partimos para en plan, con la movida underground, ya que en realidad como que partiríamos pues años 60, años 70, sí, ya entrando en los 70 creo yo. Sí, también yo creo que la forma de comunicación del underground ha ido cambiando. Por ejemplo, en Vivienne, cuando abrió la primera tienda y demás con su ex marido, con Malcolm, la forma que ellos tenían de hacer repercusión de esa tienda era a través de panfletos, porque la media era totalmente diferente y seguían siendo súper underground en ese aspecto. Yo creo que es más, sé que puede sonar un poco tópico, pero es más un estilo de vida que tú quieres acabar llevando. O sea, se trata de que al final nosotros mismamente con Wagwan, por mucho que seamos un medio que podemos de repente sacar artistas más grandes o demás, al final acabamos teniendo esa esencia
dentro de nosotros, y yo creo que pues tanto diseñadores y demás se acaban haciendo. Obviamente es bueno ser underground, sacas beneficios de ser underground, pues al final ahí está un poco el debate, el dilema de que es mejor hacer algo que siempre has hecho o ir hacia el mainstream, ser más masivo, poder ganar más dinero, etcétera, en el caso de artistas. Ahí está un poco el debate, el dilema, pero sí que creo que al final el underground o pertenecer a ese underground o saber mirarlo con un ojo diferente, siempre, si has sido de ahí, siempre acabas perteneciendo, como es el caso de Vivienne. Al final la esencia de Vivienne es súper underground, aunque ya te venda un bolso de 1.200 Claro. euros, ¿sabes? Es un poco contradictorio a veces, pero Eso es está un poco como, basado ahí. sí, es como los ejemplos que yo le he puesto antes a Marta, de que pues obviamente Rosalía partió del underground, Por supuesto. Bad partió del underground y ambas, esto a nivel español, ¿vale? Ambas, porque conocemos más su trayectoria, son ahora mainstream, o sea, se escuchan en muchísimas partes, han hecho giras mundiales, etc. Pero después tenemos artistas como la Zoe o Jan Beef que no han cambiado desde que empezaron su trayectoria, desde que empezaron su carrera, no han cambiado su movida, no han cambiado su trabajo y han seguido moviéndose dentro de los mismos términos. Entonces siguen moviéndose de lo underground. Sí, no, totalmente. Y por ejemplo, la Zoe fue la primera portada que sacamos nosotros en Wagwan cuando inauguramos el medio. Y ella sigue su esencia claramente. Al final, cuando fue todo el tema de Jan Beef y demás, que firmaron con discográfica y finalmente no y demás, ellos estaban un poco renunciando a hacerse mainstream, aunque les escuche muchísima gente. Es como más pertenecer a algo, estar bajo el paraguas de un nicho que te sigue moviendo, aunque lo acabe escuchando alguien súper random y no creas que lo escucha, ¿no? Es un poco el dilema de me hago mainstream y puedo llegar a un público masivo, o me quedo aquí y sigo perteneciendo a esto, o hago como por el caso de Vivienne, hago un mix entre todo esto. A veces pertenecer a algo mainstream no lo buscas y de repente se da, haces un boom, como podría ser el caso de Rosalía, que venía de un nicho muy pequeño y además justo ya cuando empezó pues la movida estaba en plena efervescencia y ha ido creciendo a un nivel brutal y obviamente se ha hecho mainstream. Ella ya no puede volver a estar en underground porque ha sido un boom, pero sí que hay otros artistas que deciden quedarse ahí o que deciden ir mezclando como este concepto. También al final, por ejemplo, en UK todo el tema de la música y demás tiene una subcultura muy interesante que quizá en España deberíamos trabajar todos para conseguir, que es que la gente acude a muchas salas a ver artistas muy pequeños, artistas que acaban de sacar, que tienen 3 canciones y al final es ir creciendo esa cultura underground, darle cabida, porque es muy importante que un artista que tiene un grupo muy pequeño al final pueda tener su oportunidad, ¿no? También nosotros desde Wagwan nos parece muy importante. Al final si acabas sacando a artistas muy grandes como una Rosalía, una Nati, que ahora eran así, o sea, si yo llego a plantearme no sacar a Nati cuando tenía 2 canciones, quizá Nati no hubiese, no digo solo por mí obviamente, pero Nati no hubiese tenido ese trabajo, no hubiese podido llegar a conseguir. Pues hay que apoyar a los artistas independientes, diseñadores, músicos, todos, y hay que darle cabida. Y yo creo que el underground es muy importante desde ahí, seguir investigando, ir encontrando. Yo lo que también veo es la visión de, a lo mejor, abastecer simplemente tus necesidades. O sea, porque hablamos del mundo underground, sobre todo como el mundo dentro del mundo artístico, obviamente, porque pues al final una cajera del Mercadona pues no va a ser, ¿sabes? En plan, no es un puesto de trabajo underground, ni una dependiente de Zara, no es un puesto de trabajo underground. Hablamos de el mundo artístico a nivel de que las masas se muevan por ti y conozcan tu trabajo. Entonces yo creo que quien también es como yo lo veo, quien se queda dentro del mundo underground es porque está cómodo dentro de su trabajo, le gusta lo que está haciendo, cree que no debe cambiar lo que está haciendo o avanzar o mejorar, etcétera, etcétera, sino que su movida es
como la interesante, la que, no sé, como si yo saco bolsos, saco un bolso que tiene un hitazo, me lo compran a lo mejor 50 personas ese bolso y digo, pues se ha convertido en mi producto estrella. Por Y supuesto. solo genero ese bolso durante toda mi vida. Y al final estoy generando unos beneficios míos para vivir de mí, pero no para llegar a nada más. O sea, es como estoy conforme con el nicho que he creado, no quiero ampliarlo y me quiero mantener en esto. Eso ¿Por qué? es. Porque abastece mis necesidades. O sea, cubre todo. O sea, puedo vivir de ello perfectamente. Porque al final es como, si no puedo vivir de ello, tengo que cambiar mi movida. ¿Sabes? Tengo que en sí. Es como, no voy a estar generando tampoco algo, por muy underground que sea, no voy a estar generando algo que no me produzca beneficio, porque al final todo esto tiene que generar beneficio. Por supuesto, en el caso de artistas y demás, se puede ver claramente en muchos que al final han cambiado su estilo, han cambiado su forma, o cuando entran a trabajar con una discográfica, y en muchas veces esto se habla como un poco de venta de ese artista, es decir, que vende un poco su alma o vende un poco o cambia el estilo de lo que estaba haciendo. Nos ha pasado un montón, o sea, yo como consumidora brutal de música, también de moda, pues acabas viendo cómo las colecciones se van variando y las canciones, y de repente cambia su estilo mucho. Al final es para vender, porque bueno, al final no deja de ser, entre comillas, un producto, aunque sea el alma de una persona a nivel artístico, ¿no? Entonces, bueno, es un dilema bastante curioso, con el que también nosotros como medio nos hemos enfrentado, de, bueno, de repente ahora queremos sacar a artistas más grandes, ¿no? Y por ejemplo, nosotros somos muy fieles en eso porque nos hace muy felices sacar al underground, que tú te metas y sea pues, un descubridor de talentos brutal, porque al final también nos sentimos muy orgullosos cuando hay otros medios más grandes que vuelcan digamos la información y que acaban encontrando pues ese nicho en nosotros y sacando esa información dentro de 5 años, ¿no? De repente pues pongo ejemplos de diseñadores que han estado con nosotros y demás, y que ahora los encuentro ganando los premios de Vogue. O sea, es muy satisfactorio por nuestra parte, pero claro, sí que para el artista es un dilema moral de quiero vender más o quiero ser más yo. Muchas veces no va implícito, ¿no? O sea, puede ir variando y dependiendo del momento del artista y demás, pero sí que es un camino que nosotros estamos muy felices de acompañar y que al final nos da muchísima satisfacción. Yo ya personalmente sí que encuentro mucha satisfacción otra vez en el underground. Me gusta mucho tanto los diseñadores más underground, incluso siempre me ha pasado de acudir a Fashion Week y acabar viendo, bueno, por supuesto y obvio, mi día favorito es el día de Ego, que esto para mí como anécdota me parece algo muy interesante que la gente debe saber. El día de Ego, En la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, eso es, sí. sobre todo, especialmente, porque yo, obviamente, cada semana de la moda tiene su apartado para jóvenes diseñadores y demás, pero nos estamos centrando concretamente en España, Sí. en Madrid. Sí, pues este día es mi día favorito desde siempre, incluso de antes de que existiera Wagwan, porque al final yo podía cazar, observar, ver las nuevas tendencias desde las personas sin ninguna pretensión de venta, porque al final es donde encuentras, desde mi punto de vista, el underground, lo más puro de este diseñador, porque en el caso de Fashion Week, pues es muy curioso como en este día muchos medios masivos no acuden a ver a los jóvenes diseñadores porque no les da visitas en su medio. Es decir, la gente no se mete a buscar a un joven diseñador. Y a mí era algo que me fastidiaba muchísimo y no entendía. Y sigo sin entender porque hay medios grandes, masivos, mejor que grandes, que no acuden a ver las colecciones de jóvenes diseñadores donde está todo y donde debería apoyarse esto. Entonces, para mí es mi día favorito. Y desde Wagwan, mayoritariamente, acudimos mucho más a desfiles de jóvenes diseñadores que a desfiles de diseñadores más mainstream, como podría ser una Agatha Ruiz de la Prada, porque sentimos que donde tenemos que estar es ahí, que donde nos necesitan esos diseñadores y que el altavoz queremos serlo nosotros, ya que otros medios no acuden, por ejemplo. Claro.
Eso me parece algo súper interesante a nivel nacional, porque por ejemplo el otro día me compré la British Vogue Ujú. y tenía un apartado en el que hablaba de jóvenes diseñadores, literalmente, de todo el mundo. O sea, no eran jóvenes diseñadores solo británicos, eran jóvenes diseñadores de todo el mundo. Y había latinoamericanos, había de la India, había, no sé, de Los Ángeles, etcétera, etcétera. O sea, de otros sitios que no eran Reino Unido y le estaban dando al final una visibilidad a esos jóvenes diseñadores y me parecía muy interesante. Y sobre todo la perspectiva, pues, desde la British Vogue, que es Total. como, junto al American Vogue, es de las más importantes. Sí, al final para un joven diseñador salir ahí significa como, wow, me están apoyando, me están dando esta voz que necesito, este altavoz. Nosotros en Wagwan también sacamos a jóvenes diseñadores de todo el mundo porque nos gusta hacer ese research y demás, pero sí que esto a nivel, me gustaría que la gente lo pensara y que apoyara muchísimo más a los diseñadores jóvenes, tanto comprando como dándoles voz. Es que simplemente ahora estamos en un momento tan guay a nivel que en redes sociales puedes apoyar tanto sin gastar dinero, compartiendo simplemente un stories de tu amigo que es diseñador o de tu amigo que es artista, me parece muy relevante a la hora que deberíamos como entre todos crear que la cultura underground en España sea mejor, porque al final el underground no deja de ser un camino hacia el mainstream. Entonces, si trabajamos en ese, es como si plantas una flor, ¿no? Poner esa semilla en que haya un underground más potente, al final es ponerla en que haya un mainstream más potente y seamos una industria muy buena en cuanto a moda, que ya lo somos. Hay diseñadores brutales y hay muchos diseñadores que se quedan por el camino porque no tienen este acompañamiento. Entonces, creo que plataformas pues como tanto nosotros como el ego tenemos que trabajar más en que sea más potente y que pues darle más voz, visitarlo, acudir. Totalmente. Y como ya hemos mencionado a varios artistas y demás, en sí, porque obviamente la movida underground no incumbe solo a la moda y también me parecía algo totalmente interesante de hablar y salirme en sí también de solo hablar de moda aquí, obviamente. En mi podcast voy a hablar de lo que me dé la gana. Entonces, es salirme también un poco de todo, obviamente, en relación con la moda, pero en plan, de lo que ya hemos hablado es la influencia en sí de la música en la moda y viceversa, de Uh-huh. cómo la música apoya la moda y la moda apoya la música, de que van de la mano. Sí, totalmente. Y además creo que es muy importante y cada vez más, porque al final los diseñadores, también yo hablo desde más el underground y los más jóvenes, acaban vistiendo a artistas y gracias a los artistas están teniendo mucha más visibilidad. Yo creo que antes sí era relevante lo que se ponía Lady Gaga, porque lo era, pero al Claro, final no contaban con tantos diseñadores. Yo creo que en las redes sociales se ha abierto un poco ese mundo de que de repente eh, a un artista más grande encuentra una pieza de un artista, de un diseñador más pequeño y lo lleva, una Beyoncé lleva algo muy guay de un artista español, pero como que al final que se retroalimenta todo el rato. Entonces lo veo muy relevante. A mí es algo que me parece muy guay porque yo soy una persona que me fascina la música, me fascinan los outfits de las artistas y creo que al final es un referente del estilo totalmente. también algo súper importante en sí, que yo es algo que valoro muchísimo, es la estética de un artista a la hora de su música. Es como me parece genial su música, pero el artista y la música, aunque sea algo no visual, va acompañado de un gran peso visual cuando generas un videoclip, cuando haces una portada de un single, una portada de un disco, una escenografía de un concierto. Va todo súper acompañado en sí, su estética, con con su música. Entonces me parece algo también súper importante cuando obviamente un artista joven, o sea, un cantante joven, se acaba apoyando en diseñadores jóvenes, diseñadores emergentes y cómo mutuamente se retroalimentan y se ayudan para mutuamente darse visibilidad.
y crear juntos una estética bastante interesante porque, no sé, o sea, cuando un artista coge a un diseñador para que... Es que todo depende, porque a ver, se me viene a la cabeza ahora mismo pues a Lady Gaga, que ya la hemos mencionado, para su gira Born This Way, pues obviamente sucumbía a grandes diseñadores y sucumbía a que todo siguiese como la misma estética. Y aunque llevase un diseño de Versace, un diseño de Cavalli, llevase un diseño de este que le he visto un montón siempre para la gira, no me va a salir el nombre. Pero bueno, al final todo sigue dentro de la misma estética del tour. Y que a nivel de jóvenes diseñadores acaben creando la estética visual de un artista me parece súper súper interesante. Hombre, es lo más. A mí es que me parece otro llamamiento aquí a que por favor que nos esté escuchando que tenga visibilidad, dé más visibilidad a jóvenes diseñadores porque es que es lo que hay que hacer. Yo he trabajado de estilista en muchas ocasiones con diferentes artistas también, no solo para las producciones que hacemos en Wagwan, pero para mí es un básico. O sea, yo no cuento con marcas, obviamente sí que cuento con marcas grandes, pero para mí pues simplemente vestir a Natalia con Coconuts o con Cherry Masia es lo básico para mí. O sea, yo creo que el poder de esos diseñadores hay que dárselo también a los artistas y que al final esa prenda tan única de un diseñador joven no la van a encontrar en un Mugler, porque al final va a medio más masivo. Entonces creo que es muy relevante y que hace como un juego muy interesante de apoyo, lo que tú comentas. Y creo que deberían de llevar más todavía jóvenes diseñadores. Las veces que yo he trabajado de estilista, siempre cuento con jóvenes diseñadores. Y para portadas nuestras digitales o con los estilistas que trabajamos en el equipo de las producciones de Wagwan, siempre tiene que haber diseño. Y si es diseño español, es diseño internacional, pero siempre tiene que haber jóvenes diseñadores. Más allá de que de repente me meta una marcaza, un Dior, lo que sea, un Comme des Garçons, la que sea. Pero siempre contamos con jóvenes diseñadores. Ahora en la última portada que hemos hecho, por ejemplo, con July Jones, que además es internacional, y con Riza, contamos con Mané Mané y con un montón de diseñadores más jóvenes, incluso marcas súper pequeñas que tienen el taller en su casa, que están empezando y que necesitan contenido, necesitan que se les vea, se les escuche. Y la mayoría de las veces, o sea, las artistas y los artistas con los que he trabajado, tanto yo vistiéndolos como en el equipo en Wagwan, se sienten súper sorprendidos y agradecidos de ¡wow! ¡Qué marca tan guay! ¡Qué marca tan... no la conocía! A ver, enséñamela, quiero seguirla o quiero estar más pendiente, porque al final les da como más personalidad, yo creo, ¿no? Un joven diseñador que una marca grande. Entonces creo que ese trabajo los estilistas lo deben seguir haciendo y que es muy guay, que es como más único, ¿no? Al final la música siempre se retroalimenta por esa parte de la moda y yo lo veo esencial. Lo que comentabas de que no solo escuchas la voz, por supuesto que no, o sea, ya simplemente yéndonos al punk o al rock, que es un género que yo escucho muchísimo, va unido todo a la estética. O sea, yo no me imagino un Bowie sin su estética, a pesar de que su voz era excelente y era impresionante, va siempre unido a eso. Entonces creo que ahora en la era más digital que estamos se retroalimenta todavía muchísimo más. Claro, yo creo que al final los artistas que más peso a nivel social han tenido y han dejado una huella iba unido de su estética. Y ya no solo en plan artistas, es que obviamente se me viene a la cabeza Lady Di y su imaginario. Al final su personaje iba tan acompañado a un tipo de vestimenta, a un tipo de vestuario, un armario, etcétera, etcétera, y cómo evoluciona su vestuario a lo largo de toda su vida, al igual que evoluciona su persona, que marca una esencia, marca un estilo, marca, no sé, llega al final a algo a nivel social, como Total. puede ser
una persona, que es Lady Di, marca un antes y un después para una casa de diseño como es Dior, para que llegue un bolso y se llame Lady Dior y sea el bolso en nombre de Lady Di o el Jackie. Ponemos el ejemplo también, se me viene a la cabeza Dominico con Rosalía, por ejemplo, que también, o sea, ha sido como un antes y después para él a nivel aquí en España, que lo podemos llevar a esos términos, o es que muchísima gente, Mane Mane también que ha estado vistiendo a grandes, a Dua Lipa, por ejemplo, o sea, que al final artistas vistan diseño es lo que hace que pues un Dior que ha vestido a Lady Gaga, mañana, el día de mañana, un Mané llegue a ese concepto también, ¿no? Entonces me parece súper relevante el que el artista cree ese concepto en base a jóvenes diseñadores y muy importante de hacer que sea un imaginario. Al final, aportar también es eso. Sí que creo que al final es un trabajo de todo el equipo, porque a veces nos encontramos con ¡ay, Lady Gaga se ha puesto esto! No, es su equipo. O sea, hay que darle más importancia a estilistas, al equipo creativo que hay detrás de los artistas, porque en muchas ocasiones el artista no se sabe vestir, no se dedica al mundo de la moda y el concepto que tiene es cantar, porque es un artista. Entonces, el imaginario cae detrás de un equipo y es muy relevante que bueno, simplemente yo la verdad alucinado con el trabajo, porque yo a Nati Peluso la entrevisté cuando ella era muy pequeña, todavía no había sacado ni el primer disco. Ella ha cambiado su estilo de una manera brutal y ha sido gracias a Carla Paucar y a mí, por ejemplo, el estilo que ha hecho que Nati esté como está ahora vistiendo me parece exquisito, o sea, cómo ha ido evolucionando. Entonces me parece muy relevante y que hay que apoyar también pues a ese equipo creativo que hay detrás, de decir, wow, es esta persona la que se encarga de esto, más allá de la voz del artista. Claro, yo creo que también es algo muy importante a día de hoy. Ya no solo se aplaude al artista, sino que ya se aplaude a todo el equipo que lleva detrás, que eso se está viendo muchísimo más a día de hoy. Sí, creo que nuestra generación ha hecho un poco ese, bueno, quizá no nuestra generación, pero todas estas generaciones que estamos viviendo ahora ha hecho un poco más ese cambio, porque antes quizás era no sabes ni quién es el estilista de Lady Di o quién es el estilista de... Era como, lo lleva ella. Y no, y es un trabajo detrás y muy importante y de valorar y que no quita en absoluto mérito al artista final, es decir, porque esa persona está trabajando y es un concepto unido. Claro, y bueno, que es eso, el artista final luego es la última persona, o sea, no es la última, es la primera que dice, vale, sí. Lo apoyo, por supuesto. Claro, o sea, si el artista no da el visto bueno, al final el estilista tiene que cambiarlo todo. Totalmente. Pues bueno, yo creo que hasta aquí vamos a llegar, de que nuestro mensaje de hoy es básicamente apoya a la movida underground, sí, a todo lo nuevo que va surgiendo. Sí, además yo tengo un challenge personal, pero lo quiero compartir con todos porque me parece importante, que es que intentemos una vez al mes comprar algo a algún joven diseñador. No tiene por qué ser algo carísimo, que además esto está unido pues a lo que siempre se tiene en la cabeza, de que un joven diseñador va a ser muy caro, y para nada. Al final es una persona que está creando su estilo, que está creando prendas que encima son bastante sostenibles porque están creadas en un taller en casa y demás. Pues eso, desde aquí un challenge para que apoyemos a los jóvenes diseñadores haciendo una pequeña compra al mes, compartiendo y dando support que lo necesitan. Pues eso, chicos, ya sabéis, chicos, chicos, chiques y chicas, apoyemos la movida underground, apoyemos a los jóvenes diseñadores, apoyemos a todos los trabajos emergentes en sí, porque al igual que no nos cuesta nada hacerlo con la música y escuchar las canciones de artistas nuevos que van surgiendo, que nos van gustando y demás, también es importante que aunque sea el follow a artistas emergentes, se lo deis, sí, porque al final, quieras o no, ese follow que le estás dando acaba pesando, ya que ahora mismo para todo artista sus redes sociales es un gran peso. Sí, y también quiero decir que desde Wagwan estamos abiertos a que nos mandéis si hay algún artista
tanto moda, música, que sea underground y esté empezando y que diga, ay, no sé, no encuentro dónde lo mando, en un Vogue no me hacen caso, ¿dónde lo mando? Pues que estamos abiertos a recibir propuestas de todos y que al final pues retroalimentar el mundo underground es ahí nuestra base, así que Ya ahí sabéis está. que está aquí One One para recibiros a los nuevos talentos. Total. Muchas gracias Muchas gracias, Dani. a A ver si ti. mejor. Chao.